Aleluya. Y todos los que quieran ser como niños para entrar al reino de los cielos, yo les voy a invitar que ahora nos toca a nosotros ponernos en pie y vamos a cantar esta preciosa alabanza para prepararnos para ministrar la palabra de Dios. Vamos a cantar esta preciosa alabanza que dice, cante conmigo. Todo es posible para el que cree, pues nada es imposible para Él. El mar rojo abrió con su poder, milagros Él hará, pues Él es fiel. Solo confía en Él, solo espera en Él y Él hará. Si solo crees, las montañas moverá. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria Él te dará. Oh, todo es posible para el que cree, pues nada es imposible para Él. El mar rojo abrió con su poder, milagros Él hará, pues Él es fiel. Te digo, solo confía en Él, solo espera en Él y Él hará. Si solo crees, las montañas moverán. Si solo crees, tu gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria te dará. La victoria te dará. Vamos, ¿quién ahora declara conmigo? Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible para para Él. Si solo crees, las montañas moverán. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria para Él. No, nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible para Él. Esto es para ti que quizás has llegado en esta mañana diciéndote la ciencia ya terminó, diciéndote ya las conversaciones y las palabras no funcionan. Ya la medicina no funciona. Ya los consejos no funcionan. Ya los medicamentos no funcionan. Déjame decirte, el nombre de Cristo sí funciona.
Oh, si tú puedes declarar, nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible para Él. No, nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible para Él. No, nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible para Él. Si solo crees, las montañas moverás. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, te digo, la victoria te dará. ¿Cuántos así lo creen? Aleluya. Con esa fe nos disponemos a ministrar la palabra de Dios. Puede sentarse. Comenzamos hace unos domingos la serie Fe Provocativa y decíamos una de las grandes cosas maravillosas de nuestra fe cristiana, una de las grandes cosas maravillosas del cristianismo, es que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios que Dios es un Dios que le gusta dialogar con el ser humano. Dios es un Dios que le gusta interactuar con el ser humano. Usted ve en la Biblia que el ser humano conversa con Dios, habla con Dios, se deja pues interrogar por Dios, pero también Dios deja interrogarse por el ser humano. En la Biblia hay seres humanos que incluso cuestionan a Dios. Cuántas cosas hay y cómo Dios entra en diálogo con el ser humano con todas esas cosas. Se nos ha enseñado mucho y casi siempre a nuestros hijos le enseñamos, o quizás porque traemos de la enseñanza que nos dieron a nosotros antiguamente, y el énfasis de la enseñanza bíblica siempre estuvo no provocar a Dios a ira, porque provocar a Dios a ira es peligroso. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuidado, no provoques a Dios a ira. Pero poco se nos ha enfatizado en las veces en que la Biblia nos enseña en que nosotros podemos provocar a Dios a bendición. Podemos provocar a Dios a salvación. Podemos provocar a Dios a sanidad. Podemos provocar a Dios a provisión, como vamos a ver en este día. Provocadores de provisión. Creo que no actualizaron la diapositiva de la pantalla. Es provocadores de provisión en vez de provocadores de sanidad, pero no hay problema. La semana pasada vimos provocadores de sanidad. ¿Qué decíamos en la semana pasada? Decíamos, la sanidad es la recuperación de la imagen de Dios. Lo que Dios creó, el ser humano que Dios creó en Génesis capítulo, los versos de 1, 2 y el principio del 3, es un ser humano completamente perfecto en su cuerpo. Pero el pecado en el ser humano, el pecado, la entrada del pecado en el mundo destruyó no solamente el balance de la creación de Dios, sino el balance también de la creación del cuerpo humano. Por lo tanto, la sanidad es la recuperación de esa imagen de Dios. Ejemplo de provocadores en la Biblia, decíamos, Ana, la mamá de Samuel, cómo provocó a Dios pactando con Dios. Y provocó a Dios, que dice que después que oró por un hijo, y con detalle, dijo, lo quiero varón. Después que provocó a Dios, dice que comió y no estuvo más triste. Es decir, que esta mujer provocó a Dios con su pacto y con su ánimo. Decíamos la mujer sirofenicia. Allí cuando Jesús le dice, pero dice la ley judía que yo no debo beneficiarte a ti. No te toca, el seguro social no te toca, no tiene seguro social, no hay beneficios para ti. Pues allí la mujer entonces le dijo, sí, pero con una migajita de tu poder me alcanza. Y Jesús dijo, wow. Jesús dijo, wow, qué grande es tu fe, mujer. Allí
Provocó a Dios esa mujer con su insistencia y con su fidelidad. La mujer del flujo de sangre, que dice que provocó a Dios con su creatividad. Esa, la anterior, había dicho: con una migajita me alcanza. Esta dijo: si tan solo, no me hace falta ni tocarlo a él, no hace falta ni que él me ponga la mano encima. Si tan solo tocare el borde de su manto. Es decir, que son dos mujeres que provocaron a Dios. Dios se sintió provocado a sanar a estas mujeres, porque estas eran dos mujeres que conocían la magnitud de su poder. Con un pedacito, solamente tocando el borde de su manto, me alcanza. Bartimeo, que provocó a Dios con su resiliencia, con su capacidad de sobreponerse a los obstáculos y a toda una congregación de gente que lo mandaba a callar, que decía que cada vez que lo callaban, gritaba, ¿cómo? Más alto. Y dice que con su insistencia provocó a Dios para su sanidad. Y veíamos la semana pasada como el espacio de la cena del Señor que celebrábamos, la comunión que celebramos el primer domingo de cada mes, que fue el domingo pasado, 1 de julio, decíamos, es un espacio de sanidad plena. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, pero el pan que representa el cuerpo. Y dice la Biblia que por su llaga en su cuerpo fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Eso era la semana pasada, lo vimos. Para llegar a esta semana al tema de la provisión, cómo la Biblia nos enseña y la Biblia nos demuestra que podemos provocar a Dios para provisión. La provisión es el peor de todos los males en la familia actual. ¿Por qué? Porque ¿por qué los niños quedan muchas veces solos en casa? ¿Por qué los niños se tienen que dejar en programas after school? ¿Por qué muchas veces los niños no tienen tanto la presencia del padre o de la madre como quizás quisieran tener? ¿Por qué? Pastor, la lucha. Pastor, la lucha. ¿Por qué no viniste el domingo a la iglesia? No, pastor, es que estoy en la lucha, pastor. Estoy en la lucha. Es el peor de todos los males. Niños son abandonados, se le dejan a los abuelos. Ay, que vivan los abuelos. Se le dejan a los, muchas veces, los más chiquitos se dejan con los hermanitos, ¿qué? Mayores. Y niños muchas veces mayores que tienen que crecer antes de tiempo porque tienen que ponerse a cocinar y a planchar y a lavar a hermanos más pequeños. ¿Por qué? Por la provisión. Porque los padres viven buscando la provisión, la provisión, la provisión, la provisión. O muchas veces nuestros hijos tienen que salir del hogar antes de tiempo o tienen que ponerse a trabajar cuando debían estar pensando en estudiar. ¿Por qué? Por la provisión. La provisión es el resumen del sueño americano, ¿sí o no? American Dream. Vamos, no se me hagan que todos los conocemos. La provisión es el resumen del sueño americano. ¿Cuál es el resumen del sueño americano? Luchar, luchar y luchar hasta tener casa paga, carro pago y el 401k bien gordito. ¿Sí o no? Esa es la lucha para la provisión, estar provisto. Ese es el sueño americano. Se dice que los grandes stressors, los grandes fuentes de estrés en el mundo actual, se dicen que es otras cosas. Se dicen que es la carne de puerco. Yo digo, no, la carne de puerco es una bendición de Dios. Lo que más sube la presión no es la carne de puerco ni la Coca-Cola, no. No, lo que más sube la presión no es eso. Sí, cuidado, no lo coma mucho, por favor. Pero ¿sabe qué le digo? La mayor fuente de estrés y de presión alta que hay en el mundo de hoy, ¿cuál es? La provisión. La provisión. ¿Cuántos aquí no han perdido el sueño, aunque sea una nochecita, sobre todo acabados de llegar al país, por cómo pagaré la renta este mes? Por cómo pagaré el carro. ¿Cuántos aquí no han mirado por la ventanita a ver si ha venido la grúa a llevárselo? ¿Y cuántos aquí cuando ven pasar el correo dicen, el Señor te reprenda? ¿Cuántos aquí no le han impuesto la mano al buzón? Le dice, Señor, bendice este buzón, Señor. Porque cada vez que lo hablo, Señor, me deprimo. Viles por todos lados. Sí. Mi papá me decía el otro día, oye, no llegó nada en el buzón. Le digo, mijo, eso es lo mejor que me puede pasar. Ahí está la mayor fuente de estrés, la lucha por la provisión, 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 proveernos. Y eso está bien, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La provisión muchas veces se convierte en la prioridad número uno de los inmigrantes.
La prioridad número uno de los inmigrantes. También estuve recién llegado a este país. Y también como pastor me ha tocado estar en el otro lado. Me ha tocado estar y ver personas que están recién llegados también al país. Y casi siempre el planteamiento de personas que llegan hace poco al país es: pastor, por ahora yo no puedo ir a la iglesia. Pastor, deja que yo me establezca, pastor. Deja que yo me establezca. Pastor, tengo que establecerme. Ahora tengo que trabajar de sol a sol porque tengo que ¿qué? Establecerme. Pastor, cuando yo me establezca, yo voy a empezar a venir a la iglesia. ¿No has escuchado eso alguna vez? Hermano, ¿dónde estás? ¿Que viniste? No, hermano, es que ¿sabes qué? Tuve que coger un trabajo también el sábado, y después cogí otro el domingo, y después cogí otro el lunes, y tengo 3, 4 trabajos. Yo también he pasado por ahí. O quizás la competencia social se nos pone, porque las provisiones tienen muchos tipos de provisiones. No solamente es cualquier provisión. Hay gente que no le gusta cualquier provisión. No puede ser cualquier carro. Pero si anda, si funciona y está pago, no. Pero mi vecino que llegó de Cuba hace poquito también tiene un carro del año. ¿Cómo yo no voy a tener uno también del año? Aleluya. Cuidado, porque se vuelve así. La entrada del pecado al mundo generó un desbalance en la distribución de los bienes creados por Dios. Allí se desbalanceó. Cuando llegó el pecado, llegó el egoísmo. Porque no solamente fue el egoísmo con Dios, y por eso que el pecado original Dios le puso una luz roja y decía: de ese árbol no comerás. Como decir, espérate, déjate guiar por Dios. El hombre, cuando decidió guiarse por su criterio solo, yo como porque quiero y no hay nadie que me ponga límites, eso entonces generó el egoísmo y el desbalance. ¿Y sabe cómo se llama? Nosotros que estudiamos en Cuba nos lo dijeron muchas veces, y casi siempre se nos dijo teñido de comunismo y de socialismo, pero no es ni comunista ni socialista, es una realidad: la acumulación de las riquezas. Se dice que más del 50% de las provisiones del mundo están en menos del 5% de la población del mundo. Eso es producto del pecado. El pecado mutila, corta el entendimiento humano, de manera que llamamos a provisión solamente a lo material. Y vamos en el domingo próximo, vamos a meditar un poco más en este tema acerca de la plenitud, acerca del tema de la provocación de bendición. Pero solamente quiero dejarte 2 ideas. Cuando se habla de provisión en el Antiguo Testamento, para los hebreos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en esta Biblia que tú lees, para un hebreo en el Antiguo Testamento no hay separación entre provisión material y provisión espiritual. ¿Por qué? Porque en 2 ocasiones Dios tiene que recordarle al pueblo de Dios que hay una unión total, una integridad total entre la bendición material y la bendición espiritual. Deuteronomio 8, capítulo 8, verso 3 dice: y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Pastor, yo creía que eso lo había dicho Jesús. Mateo 4:4. No, espérate, eso Jesús lo repitió, porque el mismo Jesús, el mismo Dios lo había dicho desde el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel se había afanado por el sustento en el desierto, Dios le había dicho: espérate, porque no solamente de pan se sustenta el hombre, también se sustenta de las palabras que salen de la boca de Dios. La palabra en el Antiguo Testamento que también encierra la provisión, pero no se restringe a la provisión material, es la palabra shalom. Diga conmigo, shalom. Así que si usted mira a su vecino y no había una palabra, casi siempre nosotros ahora nos decimos, cuando alguien cumple años, cuando los niños traen ahora sus diplomas al frente, la palabra que nosotros en el español podemos decir que encierra más nuestros deseos de bendición sobre esa persona, ¿qué es lo que más podemos decir? Felicidades. Pues déjame decirte, un hebreo a la hora de expresar, no decía felicidades, un hebreo a la hora de expresar bendición, de provisión, de abundancia y de plenitud de vida, cuando decían unos a otros se decían shalom. Así que mira a un ser querido que tengas acá en esta mañana y dile shalom. 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 Shalom, mi hermano. Y estoy hablando hebreo, vaya, para que te enteres. Allí en la bendición sacerdotal,
bendición sacerdotal de Números capítulo 6, los versos del 22 al 26. Está como Dios enseñó a Aarón como sacerdote a orar por el pueblo. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, etcétera, etcétera. Sigue la oración y dice, termina diciendo la oración, y ponga en ti la paz. ¿Sabes cuál es esa palabra en el hebreo original? Shalom. Pero ¿sabes qué quiere decir shalom? Shalom es plenitud de vida. No solamente provisto materialmente, sino provisto también espiritualmente. Allí en Mateo 4, los versos 3 al 4, Jesús entonces lo recuerda, lo repite, diciendo: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En dos ocasiones en la palabra de Dios, el hombre siempre quería luchar por el pan. El pan, fíjese que el diablo tienta a Jesús ¿con qué? Con el pan, con la provisión. Y Jesús le vuelve a recordar lo mismo del Antiguo Testamento. De Deuteronomio capítulo 8, verso 3, Jesús le dice de nuevo: acuérdate, muchachito, no solo de pan vivirá el hombre. El gran problema de nuestras casas no es la falta de provisión material, es la falta de provisión de palabra de Dios que muchas veces hay en la casa. Papá y mamá, cerciórate que en tu casa no solamente el refrigerador esté lleno, sino que el corazón y la cabeza de tus hijos también esté lleno de palabra de Dios. Porque por eso el mundo está como está, porque hay mucha comida y poca palabra. Alguien podía tener suficiente fe y ponérselo a sus amistades ahí en Facebook, en las redes sociales. En el mundo hay mucha comida y poca palabra. Por eso el mundo está como está. Tal es el caso allí en el griego del Nuevo Testamento. Asimismo como está Shalom. Vamos a hablar griego ahora. ¿Ya te estás preparado para hablar griego ahora? Ya hablaste hebreo, ahora te voy a poner a hablar griego. La palabra en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra en el Nuevo Testamento que quiere decir plenitud de vida, que no se restringe solamente a la provisión, sino también a la palabra. ¿Sabe cuál es? Mira, aquí te va, si decides tener una hija hembra, aquí te va un buen nombre, porque en hebreo ese es un buen nombre para una hija hembra. Eirene. Eirene, ¿sabe lo que quiere decir? Plenitud de vida. Lo mismo que quería decir Shalom en el hebreo del Antiguo Testamento, lo quiere decir Eirene en el Nuevo Testamento. También es plenitud de ¿qué? De vida. Así que ya sabe, creo que la Eric y Karina están pensando seriamente en ese nombre. En el nombre de mi la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Juan 14, 27. El mundo, la paz del mundo es ausencia de guerra. No, la paz de Dios no es solamente ausencia de guerra, es plenitud de vida. Te voy a invitar ahí conmigo al texto base de dos personas que provocaron a Dios a provisión. Está en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, los versos del 8 al 16. Allí vamos a encontrar el ejemplo de dos personas que necesitaron provisión. Una es el profeta Elías y otra es una viuda. Una es el profeta Elías y otro es una viuda. Te invito a que ores conmigo en esta mañana. Señor, te doy gracias por esta mañana. Permite que ahora, Señor, esta palabra en que vamos a ir más profundamente sea tu Espíritu Santo el que abre por mis labios, sea tu Espíritu Santo el que siembra esta palabra en los corazones y las mentes de tu pueblo para fruto abundante. En el nombre de Jesús, fruto de vida eterna. Amén. Allí está Elías. El profeta Elías había pasado por situaciones muy difíciles. A Elías le tocó profetizar en una región donde habían reyes que no eran cristianos, donde habían reyes que no favorecían a la iglesia. Perdón, no había iglesia en ese día, estoy tratando de hacer una transportación hoy en día. Donde habían presidentes que querían cerrar iglesias, donde habían reyes que no querían saber nada del Dios de Israel. Reyes que habían abandonado la fe israelita. En medio de ese reino, el reino de Israel, el reino del norte, a Elías le tocó profetizar. Cuenta la historia que Elías llegó un momento en que se sintió solo. ¿Te has sentido solo alguna vez?
has sentido que has conocido el evangelio y en medio de una familia llena de inconversos te has sentido solo. Y dice que se metió en una cueva y le dijo: Señor, mejor fuera que yo me muera. No, ¿qué? Señor, todos tus profetas los han matado, yo solamente he quedado y aquí mírame, estoy en una cueva escondido porque también me están buscando para matarme. En toda esa circunstancia, quizás lo que Elías más hubiera esperado es que Elías le hubiera dicho: voy a mandar un ejército de ángeles del cielo y van a bajar y vas a ver carros y gente de a caballo y sales para afuera y toda esa gente van a ir delante, detrás de ti y vas a acabar con todos tus enemigos. Quizás en el corazón de Elías y en la petición de Elías estaba que eso es lo que Dios tenía para proveerle, para librarle, para bendecirle, pero en vez de eso, mira lo que Dios le dice a Elías. Dice el verso 8: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí. Ahí está, le ha dado orden ¿a quién? A mis ángeles. A una mujer viuda que te sustente. Quien te va a sustentar no son huestes de ángeles del cielo. No voy a mandar un ejército que salga de las montañas como las películas que vemos muchas veces en el momento preciso donde ya a punto del bueno está a punto ya de ser exterminado y sale. No, en ese momento Dios le dice a Elías: quien te va a salvar la vida va a ser una viuda. Una viuda. Es decir, que en medio de toda esa persecución, Dios le dice a Elías: quien te va a salvar la vida, quien te va a dar provisión, va a ser una viuda. Hay dos grandes verdades aquí encerradas en este texto y te voy a invitar a que las veas. No te preocupes por el mensajero de tu provisión, preocúpate por el origen de tu provisión. En el Antiguo Testamento dice que cuando los profetas necesitaban, dice que Dios hasta el Antiguo Testamento dice que llamaba hasta los emperadores idólatras de la antigüedad de otros países. Ciro, el rey de Persia, Dios lo llamaba en una de las profecías mi siervo. Y dice que cuando los profetas ayunaban en el Antiguo Testamento, ¿sabes quién venían a traerle comida? No era room service. ¿Sabes quién era quien venía a traerle comida? Dice que los cuervos, esos animales que se alimentaban de muchas veces muertos, dice que venían y le traían comida a los profetas. No te preocupes por el mensajero de tu provisión, preocúpate por el origen de tu provisión. Preocúpate porque tu provisión venga de Dios. ¿Cuántas veces has visto que Dios te ha mandado cuervos? Que Dios te ha mandado viudas a bendecirte. Que Dios te ha mandado gente que tú quizás nunca pensaste. Y tú pensando que venía un cheque del banco. No vino el cheque del banco. Vino la hermanita Raquel a traerte un flan a tu casa. Y tú que pensaste que iba a ir, que venir una carta del banco diciéndote que te habían perdonado dedo del carro. No. Vino la hermana Wilda que dijo: mira, cobré, me sobró y te traigo 10 pesos de regalo de bendición de parte de Dios. No te preocupes por el mensajero de tu bendición, preocúpate por el origen de tu bendición. Alguien en tus redes sociales necesita oír eso. No te asombres de a quién Dios va a usar para bendecirte. No te asombres de a quién Dios va a usar para bendecirte. ¿Qué dice el verso 10, por favor, pastora? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Espérate, vamos a ver si entendemos un poquitico esto. Dios había dicho de que esa mujer lo iba a sustentar. Y Elías, cuando llega, en vez de pedirle: oiga, usted cuando tiene hambre, tiene hambre. ¿Alguna vez usted ha tenido hambre? Recuerdo que en las escuelas del campo, allá donde nos mandaban a ser mejores seres humanos, en Cuba, recuerdo que antes de salir para, algunos se ríen porque saben de lo que estoy hablando, antes de salir para el campo por la mañana, el desayuno estaba tan bueno
que yo antes de irme para el campo pasaba por la llave del agua y me cercioraba de llenarme de agua, porque no había otra cosa con que llenarse. Y aquí está Elías diciéndole a esta mujer, Dios le había dicho, ella es la que te va a sustentar, te va a alimentar, pero llega Elías, se ve que es viuda y la primera intención es lástima. Diga conmigo, cuidado con la lástima. Le tiene lástima. Yo no sé si te vas a asustar en esta mañana cómo te voy a caer si yo te digo que la lástima no es de Dios. La lástima, no hay ningún texto en la Biblia que a ti te ayude o que te respalde a sentir lástima por ningún ser humano. La lástima es algo inventado por el diablo. La compasión sí es algo bíblico. La compasión, dice que Jesús veía a las multitudes y sentía lástima de ellas. No, dice que veía a las multitudes y sentía compasión. Es algo diferente. Y no te preocupes, no me odies todavía, me vas a entender en unos minutos. No, dice que Elías sentía lástima por esta mujer. Le dijo, dame agua, primero dame agua. Dios le había prometido provisión, pero para no lastimarla, solo le pide. ¿Cuántas veces Dios te manda a un lugar que va a ser el lugar de tu bendición y por ser tan corto de mente no disfrutas la bendición de Dios? ¿Por qué? Por lástima. Dios te manda a una gente que es quien te va a bendecir y Dios te dice, esa es quien te va a bendecir. Y espérate que esto se pone bueno al final. Dios va a bendecirte, esa gente, pero le tengo lástima, pastor. Le tengo lástima, pastor. Ahí está. La lástima no ayuda. El infierno se llena porque la iglesia no quiere lastimar a la gente. Eso es la lástima. Cuando uno no quiere lastimar. Esa es la lástima. La gente vive como quiere. Nuestros hijos muchas veces viven y hacen y deshacen con su vida. Nos damos cuenta porque vivimos y vemos en la palabra de Dios cuán lejos están de la palabra de Dios. Pero pastor, yo no puedo lastimarlo. La lástima, cuidado con la lástima. Mire lo que dice entonces el verso 11. Y yendo ella para traerse. Es decir, que Elías le pidió agua y ya la mujer iba a traerle ¿qué? Agua. Y dice que yendo la mujer a traerle agua, mire lo que sucede. Él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que espérate, me no te me vayas, traigas. no te me vayas muy lejos. Espérate, a mí si Dios me mandó a pedir provisión, yo te voy a pedir lo que Dios me dijo que te pidiera. Y aquí viene. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La segunda vez, aunque usted no lo crea, Elías ya no siente lástima. Elías lo que sigue sintiendo por esa mujer, ¿qué cosa es? Compasión. ¿Por qué? Porque la compasión nos lleva a procurar nunca menos que lo que Dios nos prometió. La compasión nos lleva a procurar nunca menos que lo que Dios nos prometió. Nos lleva a ayudar proactivamente. Imagínese si usted va al médico. Imagínese, ¿alguien aquí sabe qué cosa es agua oxigenada? Cuando usted se da una herida y le echan agua oxigenada, usted va al cielo sin ser de la NASA. Va al cielo, ve las estrellas sin ser de la NASA. Imagínese usted que usted fuera al médico, que llega allí al médico porque se peló una herida y la herida ya está infestándose y el médico, ay, no quiero lastimarlo, ay, no quiero causarte dolor. Imagínese que usted fuera allí para eso. ¿Cuántas veces han tenido alguien acá que ir con un hueso fuera de lugar al hospital? Un hueso fuera de lugar, ¿alguna vez lo he tenido? Yaima por allá atrás está levantando la mano. Junior también. Araceli también. Alguien está un hueso fuera del lugar. Imagínense que cuando usted vaya muerto de dolor porque tiene un hueso ahí que le está estirando los ligamentos y los músculos porque no está donde Dios lo puso, que el médico le diga, voy a orar por ti.
te tengo lástima. No te voy a enderezar el hueso porque te tengo que lástima. No, el médico te tiene compasión, pero te dice, aguanta callado que te voy a enderezar ese hueso. Y usted siente cómo traquea. O si viene con la herida, el médico le dice, vamos, muerde un chicle, cierra la boca y no grites porque van a venir para acá la emergencia, pero te voy a echar aire acondicionado, agua oxigenada. Te voy a echar agua oxigenada para que te sanes. ¿Sabe qué le digo? Es el caso del médico. Muchas veces cuando hay una persona que tiene necesidad, lo peor que hacemos es sentir lástima por esa persona. La lástima es del diablo. La compasión es de Dios. Porque la compasión te va a llevar a curar la herida. La compasión te va a llevar a curar la herida. Hay gente en este mundo que viene a la iglesia muchas veces, todas las semanas pasan por la iglesia buscando comida. Y la pregunta mía siempre que me encuentro con algunos de ellos, que no encuentro a las secretarias en la iglesia, sino que me encuentro yo con ellos, es decirle, ¿y qué vas a hacer después que comas? ¿Qué vas a hacer con tu vida? El médico. Miren lo que tengo acá. Por favor, no se ríe de mí. Acá tengo unas pesas. Si me caen un dedo, llévenme para que me lo enderecen y que no me tengan lástima. El entrenador físico, el physical trainer, el entrenador físico que está allí con el atleta. Ven acá, Daniel, ayúdame aquí. No, Daniel, que venga Daniel. Y ahí está el atleta. Ahí está el atleta, vamos. Ahí está el atleta, vamos. Vas a ir a las Olimpiadas. Vas a ir a las Olimpiadas. Vas a ir a las Olimpiadas. Y tienes que ganar la medalla de oro. Ahí, Daniel, ahí levantando la medalla. Ya para, Pipo, que estás muy sudado. Ya para, Pipo, ya. Mira, vete y cómete un plato de arroz y frijoles con yuca, bastante carbohidrato, que eso te va a hacer muy bueno. Porque le tengo qué cosa, ay, lo veo sudar. Es mi niño, yo no lo parí, yo no tuve para eso. No. Yo le tengo qué, lástima. Pero el physical trainer, el entrenador, que lo que quiere es que gane la medalla, que levante la copa, que levante el trofeo, le dice, no, de lástima nada, papito, pónmele más peso a eso para que ganes la medalla. La lástima no es de Dios. La compasión sí es de Dios. Es mi hijo, yo me compadezco de él, pero como que quiero que gane, como que quiero que venza. ¿Sabe qué es lo que hago? Lo provoco. Porque sude no se va a morir. Y porque no va a pasar nada. Lo provoco para que llegue al propósito de Dios en su vida. Lo provoco para que sea no un cualquiera, no uno del bulto, sino para que sea un ganador. Cuando usted le coge lástima a sus hijos, los está haciendo del bulto o perdedores. A chambear. Thank you, papi. Ahí está el entrenador. Ahí está el entrenador. Y después, ¿sabes quién está? ¿Sabes quién está después? El pastor. El pastor. El pastor que lo que quiere es tener llena la iglesia. Que lo que quiere es nada más que la gente esté contenta. Tener a la gente contenta. Keep people happy. People pleaser. El que lo único que le interesa es complacer a la gente. Decirle nada más lo que la gente quiere. Porque le tengo lástima. Porque les tengo lástima. Y vemos que se están pudriendo en el pecado. Vemos lo que muchas veces suben en las redes sociales. Pero no le puedo decir nada porque le tengo
Y yo sé lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que están haciendo, pero no, yo le voy a leer más la parte bonita, no la parte feita, no. Nada más le voy a leer la parte bonita, no le voy a leer la parte feita. Y veo cómo se visten, y veo cómo hablan, y veo cómo andan, y veo cómo se reúnen, y veo cuáles son sus prioridades, y veo cuáles son sus cosas, y veo que no buscan primeramente el reino de los cielos y su justicia, y veo muchas cosas, pero cuidado para que no se lastimen. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque es la hija de fulanita, y fulanita es la que tira uno de los mejores cheques en la ofrenda. Yo le tengo lástima. Yo le tengo lástima. Pero eso no es lo que va a ser el provocador de provisión espiritualmente. El que va a provocar provisión espiritualmente es el que va a decirle, como ya me has oído decir otras veces, mi intención como pastor, nuestra intención como pastores, Roberto y Yamilei, no es que te sientas bien aquí en la iglesia, no es entretenerte aquí en la iglesia, sino es verte en el cielo. Es que cuando yo llegue allá a la multitud de los ángeles y yo mire para el lado, vea tu cara, vea la de tus hijos, vea la de tu familia, unidos ahí en las huestes celestiales. Eso es lo que Dios me llamó. Dios no me llamó a la lástima, Dios me llamó a la compasión. Y como que no te tengo lástima, lo que te tengo es compasión, te voy a decir todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces permítanme poner aquí, ahora, ¿qué cosa? La palabra de Dios. 3 ejemplos de compasión. El cielo se llena cuando la iglesia deja de sentir lástima y empieza a sentir compasión. Alguien allá en tu tierra necesita leer eso. El cielo se llena porque la iglesia siente compasión. El cielo se llena cuando la iglesia deja de sentir lástima y empieza a sentir compasión como Jesús. Verso 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos. Mira lo que viene ahora, está en amarillito y todo para que te lo veas, Mónica, gracias por enfatizarlo. Mira lo que dice: para que lo comamos y nos dejemos morir. Heartbreaking. Parte el corazón. Imagínense que usted vaya a hacerle una visita a una persona y usted le diga: ese bistec que tienes ahí, oye, me gusta el bistec ese, dámelo acá. Y que esa persona te diga: es lo único que tengo para comer hoy. Ahí está. El religioso de fe pasiva diría: pobrecita, ¿cómo quitarle lo único que tiene? Bueno, entonces el primer sinvergüenza fue Jesús. Sí, ábreme los ojos bien grandes, porque eso es lo que quiero. Entonces, si eso es así, como está diciendo, el primer sinvergüenza fue Jesús, porque dice que cuando vio a una viuda echando en la ofrenda, no lo que le sobraba, sino echando en la ofrenda todo lo que tenía, dice que celebró a esa viuda. Y la Biblia no dice que Jesús dijo: saquen eso de ahí, devuélvanselo para que coman. No dice que Jesús dijo: bienaventurada es. Esa fue la única que Dios le cayó bien en el cielo, porque no dio lo que le sobra, dio todo lo que tenía. Aquí está la gran verdad bíblica. Cuando Dios quiere que tú le des, y cuando Dios quiere que tú lo provoques a bendición, y cuando tú quieras provocar a Dios para provisión en tu vida, no le des lo que te sobra, dale todo lo que tienes. Pero el religioso, cuidado, porque el religioso diría: ¿qué sinvergüenza fue Elías? Bueno, si Elías fue un sinvergüenza por quitarle el pan también que iba a comer a la mujer, entonces Jesús fue sinvergüenza también. No, es que en esa mentalidad religiosa no caben las fórmulas espirituales, la fórmula de la bendición. Mientras siga dando migajitas, no va a haber provisión. La provisión viene cuando te entregas todo.
Ahí está. Ahí está. En Lucas 21 del 1 al 4, cuando tengas un chancecito, léelo para que no me eche la culpa a mí. El cristiano de fe provocativa, el religioso diría eso: pobrecita, ¿cómo le vamos a quitar todo lo que tiene? Sin embargo, el cristiano de fe provocativa diría, verso 13. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Cómo le dijo? No tengas temor. ¿Cómo le dijo? No tengas temor. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Ay, ay, ay. De ello, usted se imagina que haya una vecina. ¿Cuántos tienen vecinas curiosos aquí? De esas vecinas que se pasan la vida abriendo la ventanita. Salió a las 7:45 y salió sin la mujer. ¿A dónde irá? Y regresó con 3 jabas. A ver. Cogen el teléfono. 3 bolsas. Cogen el teléfono y hacen el zoom. No son de Walmart, son de Target. Wow, como hemos mejorado. Hace una semana iba a Walmart, ahora va a Target. Usted tiene esa vecinita. Imagínese que esa vecina oiga al pastor Roberto que llega a su casa y le dice eso: dame todo lo que tienes de comer. ¿Qué diría esa vecinita? Estos cristianos son una pila de sinvergüenzas. Un pastor vividor. Esto lo que es un pastor vividor, que lo único que le interesa nada más es los bienes materiales. ¿Cuántas cosas diría su vecinita? Sigue leyendo. Pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Espérate, debajo de la ceniza. No lo quiero well done, la quiero medium well. Como a la carta y todo, fue específico. De allí, de debajo de dónde? De la ceniza. De la ceniza. Y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Aquí está. ¿Qué diría la vecina tuya si escucha a un cristiano venir a tu casa y decir eso? ¿Tiene alguna vecina así usted? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen de ti tus vecinos? ¿Tratas de quedar bien con ellos? El mejor sermón que pueden ver tus vecinos es que tengas una fe provocativa. Aquí está la fe provocativa, es la que está en acción. ¿Por qué? Y aquí te va. ¿No entiendes por qué Elías dijo a mí primero? Aquí te va una gran verdad bíblica. Escucha, porque te va a hacer falta aprenderte esto y metértelo en la cabeza. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué Elías dijo a mí primero y después a ti? Elías conocía su asignación profética. Elías sabía que él no estaba allí para solamente ser sustentado para vivir bien el resto de su vida. A Elías Dios lo estaba sustentando porque lo quería con vida, porque todavía tenía un propósito para él. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres escuchar una gran verdad bíblica? Tu asignación es la puerta de provisión. Tu asignación es la puerta de provisión para tu casa. Tantas veces decimos, no, que coman ellos primero, que coman ellos primero. Estamos cerrando la puerta de ¿qué? De bendición, cuando Dios te ha puesto a ti y tu asignación es para bendición de tu casa. Este hombre tenía bien metido en su cabeza que Dios le había dicho: voy a bendecir a los que te bendigan. Este hombre sabía de que si esa mujer lo bendecía a él, la más bendecida iba a ser ella. Eso lo sabe el profeta de Dios. Eso no lo sabe un cristianito religioso. Eso lo sabe el profeta. Espérate, eso es muy profundo. Tu asignación es la puerta de provisión. Pero lo más provocativo que le dijo Elías a esta mujer no fue nada de eso, sino que le dijo: no tengas temor. ¿Por qué? ¿Por qué fue provocativo Elías cuando le dijo: no tengas temor en darme de comer a mí primero? Porque Elías sabía quién lo había mandado allí. Y Elías sabía que Dios no deja cabo suelto. Elías sabía al Dios al que él servía. ¿Quieres que te diga por qué Elías le dijo: no tengas temor? Lee el verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho. Tenía Elías dos cosas delante de él:
Una es la circunstancia terrible de esa mujer y otra es lo que Dios había dicho. Y Elías tenía que escoger como profeta de Dios a qué iba a atender más. Si iba a atender más a la circunstancia o a lo que Dios había dicho. Si Elías le dice a la mujer, atiende tu circunstancia, vete para el trabajo, sigue trabajando, no importa, no vayas a la iglesia, sigue trabajando. Quizás esa es la mentalidad religiosa, corta, luz corta. Pero Elías sabía que para cada circunstancia del ser humano hay una palabra divina. Dime si te lo vas a anotar y lo vas a poner en el refrigerador de tu casa. Para cada circunstancia humana hay una palabra divina. Y Elías sabía muy bien cuál era la palabra que había dicho Dios acerca de esa mujer. Dice el verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Cuando yo no sé qué es lo que Dios ha dicho, cuando yo no conozco la promesa de provisión de Dios, entonces siento lástima. No, come tú primero. Pero cuando yo conozco lo que ya Dios dijo, yo me guío por lo que Dios dijo y no por lo que yo veo. Y entonces, y solo entonces, estoy siendo provocativo delante de Dios. Yo soy provocativo para provisión delante de Dios cuando yo le creo más a la promesa que a mi pobreza. Yo soy provocativo cuando le creo más a mi promesa que a mi pobreza. Es ahí cuando yo soy provocativo y veo a Dios desde el cielo que yo me muevo no de acuerdo a mis circunstancias, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios sobre mis circunstancias. Provocativo. Tú escoges a quién va a gobernar tu vida, quién va a gobernar tu ánimo, quién va a gobernar tus decisiones, si tu situación, tu condición o la palabra que ya Dios ha dicho para cada condición. Y dice el verso 15. Entonces ella fue e hizo obediencia, como le dijo Elías. Obediencia. Y comió él y ella y su casa muchos días. No sé si decir algo o ya todo está dicho. La obediencia. Entonces ella fue e hizo como el siervo de Dios había dicho. La fe provocativa lleva a la obediencia de la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios lleva a la provisión. Pero no se queda ahí. La provisión de Dios lleva a la multiplicación. Hay un verso 16 después de eso que te lo vas a chupar los dedos. Mira lo que dice. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No sientas lástima de ti mismo, porque Dios no te tiene lástima. Tú eres imagen de Dios. Y muchas veces para llevarte al camino de Dios, para enderezar, muchas veces para sanar, muchas veces para enderezar lo torcido que está fuera de lugar en la vida, Dios tiene que usar medicina que muchas veces duele. Pero ¿sabes por qué te aplica la medicina que te duele? Porque tiene compasión de ti. Y Él sabe lo que va a hacer de ti. Una vasija nueva. No te preocupes si tantas veces tú estás viendo y dices, ay pastor, no salgo de pruebas. No salgo de pruebas. Y una prueba tras prueba, prueba tras prueba. Entonces lees en la palabra de Dios, bueno, ¿qué vas a creerle? ¿A tu circunstancia que dice prueba? ¿O vas a creerle entonces a la palabra de Dios que tú estás diciendo, no, tú no estás en prueba, mija, tú estás en training. Tú estás en entrenamiento. Tú estás en training. A ti Dios no te está matando, a ti Dios te está entrenando.
Dale a Dios todo lo que tienes. Dale a sus siervos. Bendice, porque a quien tú bendigas, la más bendecida vas a ser tú. No estás en prueba, estás en training. Tienes algo al lado tuyo. Mira al pastor haciendo pesas y dile al lado tuyo: no estás en pruebas, estás en training. No estás en prueba, estás en entrenamiento. O si quizás muchas veces te sientes de que no estamos a la altura de lo que dice aquí. Ese es el mejor sentimiento que podamos tener. Saber que nos quedamos cortos de lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando te sientas complacido con cómo estás viviendo, dice la Biblia: el que crea estar firme, cuidadito que no caiga. ¿Cuál de esas es tus situaciones en esta mañana? Aquí hay doble cara. Hay dos dimensiones de lo que está diciendo. No solamente tú puedes ser el receptor de la bendición. Para cuánta gente que tú tienes alrededor, Dios te quiere que seas el provocador de bendición. De cuánta gente que tú tienes alrededor, Dios te dice: para de sentir lástima y empieza a sentir compasión. Empieza a aplicar la medicina espiritual. Empieza a ponerle más pesas a la balanza. Empieza a predicar la palabra como es. Empieza a hacer las cosas. De cuánta gente de alrededor tuyo Dios te está diciendo: tú vas a ser el que va a provocar su bendición. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Provocó la bendición. ¿De quién? De la casa de esa mujer. Dios podía haber mandado a Elías a cualquier otro lado a ser provisto. Dios sí podía mandar ángeles del cielo. Dios sí podía mandar cuervos. Lo demuestra la palabra de Dios, cuántas cosas puede hacer Dios para sustentar a su siervo. ¿Te crees tú que la intención de Dios era alimentar a Elías? No, la intención de Dios era alimentar y bendecir a esa mujer. Ahora hazme un favorcito, mira cómo Dios lo hizo. Y no sientas lástima a la gente cuando no sirve a Dios. Y aprende a Dios todo. Y cuando veas una gente que está flojo y priorizando otras cosas y no priorizando la obra de Dios, acuérdate cómo Elías provocó bendición. La mayor bendición que tú puedas tener cuando te encuentres alrededor de un flojo espiritual es decirle: arriba, dale, échale ganas, vamos para la iglesia, vamos al ayuno, vamos al culto de oración, porque allí está la bendición de Dios. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por tu palabra, porque tú nos llamas, oh Señor, a una fe provocativa, a ser audaces, provocativos, provocadores de bendición, provocadores de provisión, Señor. Tú nos llamas a provocar provisión para todos aquellos que nos rodean. Tú nos llamas, Padre Celestial, a provocar provisión. Pero tu palabra nos ha dicho cómo en esta mañana. Tu palabra nos ha dicho: si te mandé a que te sustentaran, no vayas pidiendo agüita solamente. Ve con todo. Ve a la altura de lo que Dios te prometió. O quizás tú puedas ser el que está necesitado. Y Dios te dice: la mejor manera de abrir las puertas de los cielos, las llaves de las puertas de los cielos, tienen escrita la palabra todo. Las puertas de los cielos no se abren completamente, sino es con una llave que dice todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y por eso el Dios mismo que mandó eso como mandamiento y estatuto para todas las generaciones, mandó al profeta a que le recordara a esa mujer que la puerta de provisión son los mandamientos de Dios. Todo. O quizás tú estés en la posición donde Dios te está llamando la atención en esta mañana de gente que está lejos de Él. Quizás tú hasta el momento has sentido lástima y no has querido tocar ciertas cosas y no has querido aplicar allí el agua oxigenada espiritual, o no has querido ponerle más pesas, no has querido muchas veces desafiarlos a que se integren, o quizás no le has dicho la palabra, lo que tú sabes que dice la palabra y que muchas veces les va a doler, pero que lo va a sanar. Para ti es esta palabra en esta mañana. Y aquí delante del altar de Dios está la pesa, está la Biblia, está las vendas,
está el medicamento. Yo no sé si tú puedas hoy y quieras, si así lo sientes, venir delante del altar de Dios y pararte quizás delante de alguna de estas cosas que están aquí al frente y poder decirle: yo necesito el entrenamiento, yo necesito la pesa, yo necesito que Dios me capacite, yo necesito entrenamiento. O puedas venir delante de los medicamentos y puedas decir: yo necesito la sanidad de Dios. O puedas venir delante de la palabra y le digas: yo necesito conocimiento de tu palabra para anunciarla. Porque esas tres cosas simbolizan la provisión de Dios para tu vida. O si quizás tú has llegado aquí a la casa de hoy sabiendo de que no tienes mucho y lo que tienes te alcanza apenas para subsistir, Dios te dice: no, cuando tú me das todo y bendices a la casa de Dios con todo lo que tienes, las bendiciones de Dios, como dice el último verso, dice que se multiplicarán. O si quizás tú quieres venir aquí, bienvenido aquí al altar de Dios. Alguien vendrá a orar por ti, a ministrarte la presencia de Dios. O si quizás tú solamente puedes pararte allí donde estás. O si quizás tú sabes a alguien que está pasando por alguna situación de escasez, de provisión y que necesita la provisión, yo te voy a invitar: párate, muévete, hay libertad en la casa de Dios. Y ve y ministra a esa persona. Y aquí te voy a dar una oración bien sencillita, hasta con música y todo, para que se la cantes a esa persona. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y llevarte esta palabra de aliento, que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. A ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento, derramando sobre ti sus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevarte esta palabra de aliento, que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. Se abran los cielos, Que se llene tu vida de la misericordia del Señor, te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubra hoy.
ofrenda en esta mañana, pero que este cántico pueda ser tu oración. Hoy Dios quiere abrir los cielos, no solamente para los que han pasado valientemente al altar, reconociendo su necesidad de provisión, de visitación de Dios, reconociendo que como la viuda quieren cambiar toda circunstancia y quieren vivir bajo la provisión de Dios. A lo mejor te has quedado en el asiento por temor, quizás te has quedado en el asiento por falta de decisión, pero toma este cántico en esta mañana, prepara tu ofrenda y dile: esta es mi provisión, Señor, y aunque esta es mi provisión, yo sé que tú tienes reservado para mí, Señor, provisiones eternas, tiempo de salvación, tiempo de bendición. Declara que en esta mañana Dios te ha mirado y Dios ha abierto los cielos. Habla con Dios, háblale a tu circunstancia, háblale a tu problema, háblale a tu necesidad, cualquiera que sea. Hoy Dios tiene provisión y los cielos se abren para bendición. Toma tu ofrenda y ven al altar y deposítala confiadamente, porque Dios tiene cosas especiales preparadas para ti. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevarte esta palabra de Señor, aliento. declara la palabra. Que termine todo tu sufrimiento. Es mañana de En el nombre de Jesús. Amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, Dios está abriendo los cielos para tu quiero dificultad. bendecirte. Dios está abriendo los cielos para tu A necesidad. ti que estás Dios está abriendo los cielos para tu pensando enfermedad. Créele quiero a Dios. animarte Cree la palabra de Dios que se ha ministrado en y esta casa, en enviarte esta esta mañana. palabra de aliento, declarando sobre Declara ti tus sus bendiciones. bendiciones. No declares lo En que el no tienes, nombre declara lo que Dios te va a de proveer. Jesús. Amén. Levántate y Que dile: se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu que vida. se llene tu vida, Llena, Señor. que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, Aleluya. que la misma presencia del Señor te cubra. Oh Jesús, aleluya. Que la misma presencia del Señor te cubra. Es tu presencia, El Señor. poder y la gracia del Señor te cubra. Señor, a ti levantamos nuestras manos con gratitud, porque no hemos cantado, hemos declarado una palabra, Señor. Te hemos provocado creyendo, Dios, que cada provisión que llega a nuestras vidas viene de tus manos, Señor. Gracias por estas ofrendas, Dios, que con gratitud hemos traído en esta mañana. Hoy se han abierto los cielos. Sí, Señor. Todo el que ha entrado por los atrios de esta casa, aún, Señor, los que están en el vientre de sus madres, han sido bendecidos, han sido ministrados. Para esos niños que vienen en camino, yo les voy a decir a los padres: ustedes no se preocupen, porque para esos niños hay cielos abiertos. Para esos niños hay cielos abiertos. Para los que vendrán, para los que han nacido, hay cielos abiertos. Hay becas garantizadas. Hay cosas poderosas que Dios ha reservado. Tú no te preocupes en lo que estás ganando hoy. Preocúpate en lo que Dios ha reservado, en la provisión que Jehová tu Dios tiene para tu casa. Si has apartado lo que tienes que apartar para Dios, hay provisión para tu vida, hay provisión para tu casa. Yo bendigo cada familia que en esta mañana, Señor, ha recibido esta palabra. Tu palabra no regresa vacía. La recibimos y queremos salir a vivirla, Señor. Queremos ser portadores
de esa palabra. Gracias por tu bendición y tu presencia sobre esta tu casa en esta mañana. Sí, Dios. Gracias, Jesús. La misma bendición que abundó, Señor, sobre la casa de esta mujer, hoy, Señor, reposa sobre este pueblo que ha llegado hasta aquí. Este es el pueblo, Señor, que ha venido a escuchar la palabra de la profecía tuya. Y por tu palabra, hoy abunda el aceite, hoy abunda el trigo, hoy abunda no solamente el pan, hoy abunda también tu palabra. Permite, Señor, que este pueblo lindo que hasta aquí ha llegado en esta mañana atesore, Señor, tu palabra y la lleve, Dios, a ponerla en práctica, a ser provocadores de provisión, no solamente para nosotros dándote todo, sino, Señor, siendo provocadores de bendición para los que nos rodean, siendo como los médicos, siendo como los entrenadores, siendo como los pastores que llevan a la gente a una más alta dimensión de bendición y de propósito. Te damos gracias, Dios. Que more tu palabra, Señor, abundantemente en nuestros corazones y esté en nuestras casas provistas, Dios. Que tu provisión nunca falte y que tu palabra nunca falte en este pueblo que ha llegado a esta casa en esta mañana. Bendice, Señor, a este pueblo y lo envío, Señor, en la paz tuya, que dice que no es como el mundo le da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así te envío, pueblo de Dios, en la paz de Dios, en el propósito de Dios, que es un propósito que va más allá de tus días, y en el poder de Dios, para el cual dice que no hay imposible. En la paz, en el propósito y en el poder de Dios, te envío, pueblo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.